Gloria a tu nombre, Jesús. Así como estábamos, Señor, fuimos hallados por tu gracia. No éramos nada, Señor, y tu gracia nos dio valor, Señor. Y el valor fue tu sangre, Dios mío, derramada en la cruz del Calvario. Señor, gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor, que nos has regalado una vez más, amado Dios. Señor, gracias porque reunidos en tu santo nombre, Dios mío, podemos levantar nuestro corazón ante ti, clamar, orar, Señor, levantar alabanzas, exaltar tu nombre, Señor, como tú mereces, Dios grande, Dios nuestro, aleluya. Padre, gracias, tú dijiste, Señor, a tus discípulos, de ahora en adelante veréis los cielos abiertos y ángeles que descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Señor, pero tú moriste en la cruz y resucitaste de los muertos. Y fuiste exaltado en los cielos y abriste los cielos, Señor, enviando al Espíritu Santo, Padre, de manera que también para nosotros hoy, Señor, los cielos están abiertos. Aleluya. Oh Dios mío, gracias, porque es la confianza que tenemos en ti, Señor. Acercarnos a ti, Señor, por el camino nuevo y vivo, oh Dios mío, que abriste para nosotros por medio de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, gloria a tu nombre. Gracias, oh Dios, porque podemos confiar en ti, Dios Todopoderoso. Aleluya. Señor, concédenos en esta hora todavía de la abundancia de tu gracia, para que juntos podamos escudriñar tu palabra. Señor, predisponer nuestro corazón para escuchar una vez más tu voz a través de tu palabra, Señor, la voz de Dios. Aleluya. Señor, gracias. Glorifícate. Corra tu palabra, Dios, y sea glorificada conforme a tu promesa, conforme a tu palabra. Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermano mío, hermana? Gloria a Jesús. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículo 1 en la palabra de Dios. Alguna vez ya compartimos esta palabra, pero siempre, como decimos, estamos con la expectativa de que el Espíritu de Dios nos hable, nos recuerde, nos enseñe. Aleluya. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 1. En algunas de nuestras Biblias dice elección de los 12 apóstoles. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 1. En adelante. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor en esta mañana. Nos encontramos en Mateo capítulo 10 con
la elección de los 12, como siempre recordamos, principio del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Él llama a 12 discípulos y los llama para encomendarlos en misión. Como nosotros podemos ver y aprender, hermanos, de los evangelios, el Señor llama a hombres comunes, ¿sí? Hombres como nosotros, ¿sí? A los ojos de la sociedad, aquellos 12 primeros discípulos que llamó eran como cada uno de nosotros, no había nada especial en ellos. Como no hay nada especial en nosotros tampoco, ¿verdad? Decíamos el otro día, hablando con los jóvenes, que estudiando un poco la historia de la Biblia, hay una particularidad importante. Cuando vamos a la demografía de aquellos tiempos en la tierra de Judea, de Galilea, en todo lo que era el contexto de lo que hoy es Israel, que pertenecía al Imperio Romano, había aproximadamente 70.000 habitantes en la ciudad de Jerusalén. ¿Y sabe qué? Había 7.000 sacerdotes y 8.000 levitas. ¿Sí? 15.000 religiosos para todas las funciones que eran ordenadas en el templo y que tenían que ver con la expiación y con... ¿sí? Y esos religiosos, hermanos, estaban enteramente preparados. Conocían la ley y estaban preparados para cumplir la ley. ¿Sí? Así que ellos sabían perfectamente lo que significaba el templo, el valor del templo, la ley, el sacrificio, la palabra, la expiación, las leyes de Dios. Conocían absolutamente todos. Conocían absolutamente todo, mi amado. Sin embargo, Jesús no convoca a ninguno de ellos. Convoca a 12 hombres comunes, ¿sí? Hombres de ordinario, podríamos decir así, digo esta palabra ordinario con buena intención, ¿verdad? Sí, hombres comunes, absolutamente comunes, con distintas experiencias de vida, con distintas cargas en su vida, distintos problemas, distintos tal vez trasfondos familiares, problemas familiares, no lo sabemos. Pero lo suponemos porque de la misma manera que nosotros, aquellos hombres eran iguales, nada especiales. ¿Sí? Jesús lo convoca en medio de aquella sociedad, en medio de aquellos tiempos, en medio de tantos religiosos que podríamos suponer eran los que estaban más preparados para recibir lo que Jesús tenía. Muchos le rechazaban, pero muchos también le creían, como Nicodemo, por ejemplo, tenían expectativas sobre la llegada del Mesías, conocían las Escrituras. Así que Jesús bien se habría podido valer de cada uno de ellos, hombres preparados. Sin embargo, no escoge a ninguno de aquellos 15.000 religiosos que estaban en Jerusalén. Llama a 12 hombres comunes, algunos conocedores de la palabra porque habían sido discípulos de Juan el Bautista, otros no. Jesús los llama, mis amados. Y en este llamado había implícita una misión de parte de Dios para cada uno de ellos, una misión que ellos debían cumplir. Y esa misión no debía ser como a ellos se les ocurría, sino una misión a la medida de Dios, con todas las capacidades con las cuales Dios iba a poner sobre ellos, para que el trabajo que Dios les encomendaba llevase fruto y el nombre del Señor pudiese ser glorificado. Elección de los 12 y misión de los 12. Nos encabeza así la palabra. Así que, hermanos, nosotros podemos aprender de este pasaje en este día, hermanos, acerca de la misión de los 12 discípulos, que no es otra cosa que la obra de Dios en la gracia. El comienzo de la obra de Dios en la gracia, lo cual no iba a depender ni depende de una vocación religiosa, sino de hombres que tenían un corazón dispuesto a creer en el Señor y a seguir a Cristo. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, de esta palabra, como decíamos, podemos aprender. La palabra misma nos guía hacia una experiencia que no solo es una experiencia del pasado, sino que es una experiencia preparada para cada uno de nosotros respecto de la obra que Dios quiere hacer todavía con nosotros, todavía con su iglesia. ¿Sí? Una obra preparada para cada uno de nosotros
bajo la gracia de Dios. No solos, no sueltos, bajo la gracia de Dios. Amén. Así que nos encontramos aquí, hermanos, con 4 características principales de la obra de Dios bajo la gracia, de la cual nosotros fuimos llamados también a participar, como aquellos hombres. Aleluya. Porque el plan de Dios que comenzó con ellos se extendió después de ellos, ¿sí? Con la llegada de la iglesia. Y el mismo plan Dios puso sobre su iglesia. Hasta el día de hoy, iglesia que somos, cada uno de nosotros. Amén, mis amados. Así que nos encontramos con 4 características principales de la obra de Dios bajo la gracia. Primero, el llamado de Dios. Segundo, la instrucción de parte de Dios. El servicio a Dios es la tercera. Y el sustento de parte de Dios, sobre todos sus siervos, es la cuarta. Y quisiera dejar para lo último una característica importante que no debemos pasar por alto, hermanos, que Dios encomienda encarecidamente a aquellos hombres antes de mandarlos en misión. Así que la primera dijimos el llamado, hermanos, y el llamado tiene que ver, como sabemos, con la comunión con Cristo. Dios los llama a través de Cristo. Sí, cuando nosotros somos llamados como aquellos discípulos, el Señor lo primero que hace es llamarnos para que estemos con Él, para que estemos cerca de Él. Hablábamos con los jóvenes de Marcos capítulo 3, que nos habla un poco más claro de esta situación. Marcos 3:13 y 14, si puede me acompaña, si no, no hay problema. Marcos 3:13 y 14, donde habla del llamado de los discípulos, de los apóstoles, dice que Jesús después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pero fíjese el versículo 14, estableció a 12 para que estuviesen con él. Primero, y luego para enviarlos a predicar. Así que el llamado de Dios, hermanos, el paso anterior al servicio, el paso por el cual nosotros respondemos al llamado, que es creer en Jesús, entregarle nuestro corazón, significa estar cerca de Él, como estaban aquellos discípulos. Significa estar en comunión con Él, significa profundizar la comunión con Él, porque ese es el primer propósito del llamado de Dios. ¿Para qué Jesús nos llama? Para que estemos con Él. Aleluya. ¿Sí? De manera que el llamado del Señor implica para nosotros que estemos con Él cada día, es decir, una fuerte y profunda comunión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Y a partir de esa comunión con Cristo, es el Espíritu el que se encarga de preparar nuestro corazón para la misión que Jesús tiene encomendada para cada uno de nosotros. Amén. Pero el primer paso es el llamado. ¿Qué es el llamado? El llamado de Jesús y nuestra vida respondiendo al llamado de estar cerca, de estar en comunión profunda cada día con el Señor. Lo segundo tiene que ver con la instrucción, hermanos. Dijimos llamado, instrucción de parte de Dios. Llamado de Dios, instrucción de parte de Dios. ¿Sí? Aquí en Mateo capítulo 10 el Señor es muy explícito. Versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Instrucciones, enseñanzas, revelación de la voluntad de Dios. Eso significa. Para aquellos que habían creído, que habían respondido al llamado y que estaban con Jesús como estamos nosotros. Les dio instrucciones diciendo: no vayan por el camino de los gentiles y no entren en la tierra de los samaritanos. Y no era que el Señor no les interesaba salvar a esos pueblos, usted sabe. De hecho, esos pueblos también estaban en el corazón de Dios. Jesús predica en Samaria, Juan capítulo 4. ¿Recuerda? Jesús le habla a la mujer samaritana y abre la puerta, aunque judíos y samaritanos no se trataban. Jesús, al predicarle a aquella mujer
samaritana abre la puerta para que luego Felipe, el evangelista, ¿se acuerda? Libro de los Hechos de los Apóstoles, una de sus campañas, una de sus predicaciones es allí en Samaria, aprovechando la puerta que el Señor Jesús había abierto. ¿Y por qué esto? Porque los samaritanos también estaban en el corazón de Dios. También para ellos, a ellos, debía llegar la salvación. Y también a los gentiles, como usted sabe, pasó en la iglesia primitiva. Pedro fue enviado a casa de Cornelio, un gentil. Y luego el apóstol Pablo abrió la puerta del evangelio a todos los gentiles. ¿Sí? Así que los gentiles y los samaritanos estaban en el corazón de Dios. Pero en este caso, la instrucción, la enseñanza, la dirección, la revelación de la voluntad de Dios en labios de Cristo era que ellos debían guardarse. Que ellos no debían pasar por esos territorios. Es decir, la instrucción era que había un camino que seguir. Dios marcaba un camino y un tiempo. Por caminos de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Había un tiempo en el cual ellos debían seguir el camino que el Señor Jesús les trazaba. Un camino y un tiempo, en eso fueron instruidos, en el camino de Dios y en el tiempo de Dios, para aquella manera, para aquella forma, para aquella obra que Dios les indicaba en aquel momento por medio de Jesucristo. Sí, mis amados. Y esto nos enseña, hermanos, este segundo punto acerca de las instrucciones del Señor, nos enseña que tal como aquellos discípulos estaban cerca del Señor, también nosotros al estar cerca del Señor, estar cerca significa oír claramente la voz de Dios. Hacer lo que Él nos envía a hacer en el tiempo en el cual Él nos envía. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa ser instruidos a través de la palabra de Dios para discernir la voluntad y para discernir los tiempos del Señor. Una de las características de los discípulos. Creyeron a Jesús, decidieron seguirle, escucharon su palabra, pudieron conocer los tiempos, pudieron saber por dónde les mandaba el Señor y por dónde no les mandaba. Y se pusieron en marcha, obedeciendo claramente la instrucción del Señor. ¿Se da cuenta? Gloria a Jesús. Porque es muy difícil, hermanos, servir a Dios si nosotros no sabemos cuál es el camino. ¿Sí? Sí, Dios me va a usar. Muy bien. ¿En qué? No sé. ¿Cómo no sabes? Tenés que saber. Tenemos que orar. Dios lo va a revelar. Lo va a hacer para su gloria. Te va a marcar un camino, te va a marcar un tiempo. Y te va a instruir para que en ese tiempo, en ese camino que Dios pone en tu corazón, haya fruto que glorifique al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, mi amado? Porque es muy difícil si no sabemos cuál es el camino. Es muy difícil servir a Dios. Es muy difícil emprender para Dios si no sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde dirigir nuestra vida. Necesitamos fundamentalmente que nuestra vida esté bajo la voluntad de Dios. Y es muy difícil también si no conocemos los tiempos. Mis amados, el tiempo es una cosa que nos cuesta mucho manejar. Nosotros queremos ir ahora. Nosotros queremos que todo pase ahora. ¿Vio? Y siempre ponemos los mismos ejemplos de la palabra de Dios. Hombres que esperaron tiempo hasta que Dios los usó. El apóstol Pablo, los historiadores dicen, por lo menos 15 años desde que Dios lo llamó hasta que emprendió el ministerio. El Señor Jesús, 30 años. Juan el Bautista, 30 años. Juan el Bautista peor. 30 años comiendo miel y langostas. ¿Sí? No, 30 años en una perezosa, así tomando un vasito de agua, fresquito, sentadito, ayunando y orando, y caminando y padeciendo el desierto que Dios tenía preparado para él. ¿Para servirlo cuánto? 6 meses, 1 año, hermanos. Los misterios de Dios. Pero cumplieron cabalmente la palabra que Dios había puesto sobre ellos. Eso es lo importante, que Dios se glorificó a través de ellos. Dios les había llamado, les había instruido, les había revelado la palabra, la misión.
la pudieron comprender, la entendieron, la obedecieron y sirvieron a Dios para gloria de Jesucristo. ¿Se da cuenta, mi amado? Aleluya. ¿Sí? Necesitamos conocer la voluntad y el tiempo. Y para esto necesitamos, como decimos siempre, un corazón abierto a la instrucción, a la enseñanza de parte de Dios. Dios nos ha dejado la palabra para aprender, ¿sí? Gracias a Dios que podemos estudiarla. Gracias a Dios que en nuestras iglesias, en todas, generalmente hay enseñanza bíblica, hay estudio bíblico. Pero ser instruidos, amados hermanos, significa avanzar en el camino. ¿Qué significa? Que ser instruidos produce cambios por el poder de la palabra de Dios en nosotros. Es decir, yo escucho la voz de Dios y inmediatamente Dios dirige mis pasos, dirige mi camino. Entonces mi vida avanza para gloria de Dios. Mi vida no retrocede, mi vida no está estancada. ¿Por qué? Porque la instrucción que Dios pone en mi corazón lleva fruto del Espíritu Santo, de tal manera que mi vida es edificada. Mi vida cambia, comienzo a oír la palabra de Dios y soy transformado. Y si esto no ocurre, es porque estoy escuchando la palabra, pero no estoy haciendo caso. Porque no es que el que enseña, sino la palabra de Dios tiene poder, lo enseña la Biblia, ¿amén? Es la palabra la que tiene poder, a través del Espíritu Santo. Es decir, la instrucción no solo es dada para oír, sino para poner por obra aquello en lo cual nosotros somos instruidos. Imagínense el apóstol Pedro diciendo, no, Señor, igual yo voy a pasar, ¿viste? Por la tierra de los samaritanos. Porque viste que por ahí, qué sé yo, capaz que, imagínate, en una de esas le hablo a alguno ahí y viste, aunque vos no creas, yo, imagina. No. En tierra de samaritanos no entréis. Y no hay que entrar. El Señor les había dicho que no. Les marcaba el camino, les marcaba el tiempo, les marcaba la misión. Eran instruidos, obedecían y el Señor se glorificaba, hermanos. ¿Sí? De manera que la instrucción es no solo oír, sino poner por obra aquello en lo cual nosotros estamos siendo instruidos. Y poner por obra no con mi ayuda, con la ayuda de la carne, hermanos, sino con la ayuda del Espíritu Santo, poner por obra aquello en lo cual Dios me está instruyendo. Hermanos, fracasaremos si por medio de la carne queremos poner por obra las enseñanzas que son del Espíritu. ¿Coincide conmigo? ¿Sí? Porque Romanos, ¿qué dice? Que la carne es muerte. Que la carne es enemistad con Dios. Que la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿cómo voy a poder mover yo las enseñanzas del Espíritu a través de la enemistad con Dios? A través de lo que no aprovecha, a través de lo que es muerte. De ninguna manera. Pero cuando yo recibo una instrucción con un corazón abierto, el Espíritu se encarga de encaminar mis pasos de tal manera que Cristo sea glorificado. Porque los cambios que la instrucción de Dios produce en mí me van a hacer sentir bien, pero por sobre todas las cosas son para gloria de Cristo, para que sea reconocido en nuestra vida. Amén, mis amados. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Tercer punto, hermanos, que nos enseña este mensaje, este pasaje del Evangelio. Dijimos, llamado de parte de Dios, instrucción de parte de Dios, servicio a Dios. Que usted ya conoce más o menos lo que la palabra de Dios dice sobre el servicio. Hermanos, hay un principio fundamental que no debemos descuidar, que es la calidad del servicio que Dios nos ha enviado a hacer. La calidad del servicio, la calidad con la cual hacemos la tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Sí? Y lo principal, y tiene que ver con nuestra vida espiritual, lo principal es el poder de Dios en nosotros. El poder de Dios en la iglesia. Amén, mis amados. Gloria a Jesús. ¿Se acuerda que la palabra el domingo pasado nos hablaba? ¿Cuánto nos acordamos de lo que se predicó el domingo pasado? No apaguéis al Espíritu, ¿se acuerdan? La palabra nos hablaba de 1 Tesalonicenses 5, 19. Y no apaguéis al Espíritu. ¿Y qué hablábamos? ¿Qué nos hacía entender la palabra de Dios?
de no apagar al Espíritu, es decir, de no descuidar el don, los dones que Dios había puesto sobre la iglesia, sobre su amada iglesia. Y los dones habíamos entendido que eran la manifestación del poder sobrenatural de Dios, que Dios había puesto en nosotros, que Dios había puesto sobre la iglesia, para que el nombre de Jesús sea glorificado y para que por medio de la iglesia, en la iglesia y fuera de la iglesia, sea confirmado el poder del nombre de Jesucristo. Sea confirmado el testimonio del nombre de Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Es decir, el poder de Dios para dar testimonio de Jesucristo. Para poder proclamar también nosotros que el reino de los cielos se ha acercado al corazón de los pecadores en este tiempo, para hacer misericordia con aquellos que están en necesidad, como fue la primera carga en el corazón de Cristo, la cual transmitió a sus discípulos. Y yendo a predicar, es decir, que el reino de los cielos se había acercado a los pecadores, pero también misericordia sobre aquellos que tenían necesidad, misericordia de parte de Dios, no nuestra, misericordia de Dios, amor de Dios, y yendo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, mensaje que sería para hoy, ¿vio? Recibieron de gracia, tienen que dar de gracia. Pero lo importante era que Jesús quería acercarse con el mensaje del reino y con el poder del reino que estaba implícito en el mensaje de los discípulos, pero también darle autoridad para que todos aquellos enfermos que estaban sufriendo, todos aquellos que estaban atormentados, endemoniados, sean librados por el poder de Jesús a través de los discípulos. Y hermanos, hay un principio fundamental aquí que nosotros no podemos descuidar. No apagáis al Espíritu. Claro que no. Bueno, no descuidemos estos principios de los cuales nos habla la palabra de Dios. Siempre que el Señor envía a sus discípulos, siempre que el Señor envía a su iglesia, los envía equipados con poder del Espíritu Santo. Dios nunca enviaría a sus discípulos, a sus siervos, a la obra sin el poder del Espíritu Santo. De hecho, envió a estos 12, luego envió a los 70, luego dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y entonces me seréis testigos. Y la iglesia fue equipada con poder del Espíritu Santo. Porque el mismo apóstol Pablo lo dijo, en esto consiste el Evangelio. ¿Sí? Poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Evangelio que se nos ha encomendado predicar, amados, es poder de Dios. Amén. Que rompe las cadenas del pecado. Que rompe la oscuridad de Satanás. Amén. Que sana, que liberta, que resucita muertos. Amén. Este es el poder que Dios ha derramado sobre la iglesia. Algunos dicen, no, eso era para primer siglo, como siempre decimos, y se conforman con eso. Hermanos, el Espíritu Santo es el mismo, como siempre decimos, como siempre nos lo recuerda la palabra de Dios. El Espíritu es el mismo y el mismo Espíritu nos envía, nos comisiona a predicar, a anunciar y a hacer la obra del Evangelio, de un Evangelio que es poder de Dios. Romanos 1:16, ¿lo recuerda? Esto lo dice el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, pero veo que estamos, a veces nos parece que el poder es a medias. ¿Vio? Y bueno, y no lo hizo completamente. Y hermanos, cuando el Señor nos llama y predicamos la salvación, pasamos de muerte a vida. Y esto es así, y es contundente. No que a media vida, no que la cabeza se salva pero el brazo se va al infierno. No que, hermanos, la salvación es completa y pasamos de muerte a vida, claramente y de manera contundente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio que se nos predica y el Evangelio que recibimos en nuestro corazón es el Evangelio de Cristo y es poder de Dios. De manera que somos salvos. Y la palabra nos dice que cuando nosotros recibimos al Señor, las cosas viejas pasaron.
y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios lo hace con el poder del Evangelio. Amén, mis amados. Así que esto dice Romanos 1:16 y es lo que principiaba en el ministerio de Cristo, lo que estaba comenzando en los primeros pasos de aquellos hombres que Dios había comisionado. 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios 1, capítulo 4, versículo 20, cuando el siervo de Dios, Pablo, el apóstol Pablo, renegando un poco con los corintios, que los corintios, como decimos, tenían dones, era una iglesia que había muchos dones, pero no había forma, eran un poco duros en el corazón, eran un poco faltos de entendimiento, tenían que beber leche, no vianda, todavía no les entraba. Así que, y Pablo les dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el Evangelio, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Así cuando nosotros estamos predicando el reino de Dios, predicando el Evangelio, estamos ministrando el poder de Dios que ha puesto sobre nosotros como iglesia. ¿Para qué? Para que, como decíamos, las cadenas del pecado que atormentan a muchas almas se rompan y pasen de muerte a vida y sean libres de sus enfermedades y sean libres de los demonios. Poder que salva, que sana, que transforma vida para la gloria de Dios. Hermanos, este es el poder de Jesús y es el poder que Jesús derramó y delegó sobre aquellos 12 hombres que en principio creyeron en Él y le siguieron de todo corazón. Amén, mis amados. Gloria a Jesús. ¿Sí? Y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Así que vemos aquí que Jesús delega sobre aquellos discípulos su propio poder, hermanos. El Dios de los cielos, el Dios que de la nada lo hizo todo, el Dios que dijo al principio sea la luz y la luz fue hecha. Ese mismo Dios, lleno de autoridad y de poder, delega sobre aquellos hombres ese poder y esa autoridad que es parte de su esencia. La delegó sobre hombres comunes, como nosotros, que lo único que hicieron fue creerle, seguirlo y escuchar su voz. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Vemos aquí entonces que Jesús delega sobre aquellos discípulos su propio poder para la predicación de la palabra y para que la palabra de Dios sea confirmada a través de obras milagrosas, de señales hechas por medio de ese poder que había sido puesto sobre ellos, hermanos. Así que vemos a estos discípulos entonces, como a los 70 que después Jesús envió, le vemos sanar enfermedades, sanar dolencias del pueblo, predicar el Evangelio, echar fuera demonios que atormentaban las vidas de mucha gente, hermanos. Y nadie podía resistir esta autoridad ni este poder, porque era el poder del cielo delegado sobre aquellos hombres. Hermanos, nadie puede resistir el poder que Dios ha puesto sobre la iglesia. ¿Amén? Nadie puede resistirlo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Nadie puede resistir ni estar en contra de la autoridad de Jesucristo. Nadie puede estar en contra, nadie puede oponerse a la autoridad de Cristo y del nombre de Jesús que está sobre la iglesia. ¿Por qué? Mateo 28, ¿qué dice? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Dijo esto Jesús? Mateo capítulo 28, 18, ¿sí? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos. Aquel que está sentado a la diestra de Dios tiene toda la autoridad en los cielos. Y aquel que está sentado a la diestra de Dios tiene toda la autoridad en esta tierra y sobre este mundo. ¡Aleluya! Y ha delegado autoridad sobre su iglesia. Hombres y mujeres comunes como nosotros.
que no hacemos más que creerle, que confiar, que abrir nuestro corazón y que decirle, Señor, aquí estoy, enséñame, instrúyeme, quiero cumplir tu voluntad, quiero conocer tus tiempos, quiero ir en tu nombre. Aleluya. ¿Se da cuenta, mi amado? Gloria a Jesús. Así que de la misma manera, Señor, de la misma manera el Señor ha equipado a su iglesia para que el poder de Dios y la obra de la gracia pueda ser conocida, hermanos, a través de cada uno de nosotros. Autoridad y poder que nadie puede resistir. Amén. De modo que tenemos que estar de alguna manera recibiendo ese poder de Dios. Porque está en nosotros, es para nosotros, el Espíritu Santo se ocupa de equipar a la iglesia. Dígame cuál es el secreto. Mire, yo no lo sé, yo no tengo ningún secreto, solamente la palabra me muestra que los discípulos respondieron al llamado, escucharon la voz, querían estar con Él, estaban en comunión, eran instruidos, obedecían en lo que se le era instruido, y cuando llegó el momento, Dios los equipó con un poder irresistible. El mismo poder que está sobre la iglesia, para gloria de Jesucristo. Porque Jesús es poderoso, hermanos. Amén. Jesús es poderoso. Gloria a Dios. Pero, hermanos, hay algo importante todavía. Y es algo que tampoco debemos perder de vista en estos tiempos, hermanos amados. Es que con el mismo poder que el Señor capacita a sus siervos, con ese mismo poder, hermanos, el Señor lo sustenta. El sustento de parte de Dios también es parte del poder que Dios ha puesto sobre nosotros y con el cual ministra nuestra vida. Llamado, instrucción, servicio, sustento. Sustento. Miren lo que el Señor le dice, versículos 9 y 10. El Señor los envía, no vayan por el camino de los samaritanos, no pisen la tierra de los gentiles, prediquen, resuciten muertos, sanen a la gente que está sufriendo, échenle fuera a los demonios que Satanás lo tiene atado, yo les doy autoridad. Y versículo 9 le dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. El bordón era un bastón. Los judíos, los varones, solían llevar un bastón, el bordón. ¿Sí? No se provean de bordón, ni de túnicas, porque el obrero es digno de su alimento. El que sirve a Dios es digno de su alimento. Esto le está diciendo el Señor. Amén, mis amados. No se provean de oro, de plata, no digan, che, pero ¿cuánto voy? Uy, el Señor me manda a predicar. ¿Y cómo voy? ¿Dónde? ¿Cuánto voy a gastar? Y si yo no tengo, ¿qué hago? No tengo plata, llevo llevo un pedazo de cobre. Ni alforja, no se preocupen por el alimento. Ni 2 túnicas, ni siquiera lleven ropa para cambiarse. Yo llevo una camisa y por si se me ensucia esta, me llevo... No se lleven otra túnica. Ni calzado. Voy calzado así, pero me llevo estos que son más cómodos. No te preocupes. El Señor te va a dar un calzado que es cómodo. ¿Sí? Porque el obrero es digno de su alimento, dice el Señor. Aleluya. De modo que si estamos sirviendo a Dios de corazón, no tenemos nada que temer, porque nuestro Dios es poderoso. El sustento del mismo poder con el cual Él equipó la iglesia, con ese mismo poder la sustenta. Por eso no es necesario preocuparse. Hermano, escúchame, mire que... Hermanos, lo dice la palabra, lo dice la Biblia. ¿Sí? Sé que todos nosotros tenemos situaciones como aquellos hombres, un contexto familiar, un contexto laboral, experiencias, trasfondo de vidas, como aquellos hombres comunes que el Señor convocó. Pero cuando Dios delega poder sobre ellos, también les delega la seguridad de que no deben preocuparse porque están en sus manos. Y Él va a proveer lo que ellos necesitan. ¿Sí? No os proveáis ni plata, ni oro, ni cobre, ni alforja, ni calzado, ni de 2 túnicas,
porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué le está diciendo el Señor? Me voy a ocupar de ustedes, que me están sirviendo de corazón. Me voy a ocupar de ustedes. Aleluya. Está diciendo el Señor. De manera que el mismo Dios le iba a estar proveyendo, Dios les estaría sustentando, Dios sostiene la vida de sus siervos para la gloria de Jesucristo. Amados, una de las características del amor y del poder de Dios es dar fortaleza, protección y sustento a aquellos que le siguen y le sirven de todo corazón. Amén. ¿Se acuerda de la palabra de Isaías 32 cuando el profeta anuncia que llegaría el Rey, que llegaría Jesús? Los teólogos también lo toman como anuncio de otros reyes que pasaron por Judá, pero fundamentalmente se centra en una profecía sobre el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2. Mire qué interesante. He aquí, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y mira el versículo 2. Y aquel varón será. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Amén. Este es Jesús. No proveáis calzado, ni de 2 túnicas, ni de bolsa, ni de alforja, ni de oro, ni de plata. ¿Por qué? Porque Él iba a ser para ellos el refugio contra el viento. Iba a ser para aquellos discípulos el arroyo, como un arroyo en tierra seca. Iba a ser para aquellos discípulos como sombra de gran peñasco en día caluroso. Amén. No es que no iba a haber sequía. Claro, iba a haber sequía, iba a cambiar el clima, iba a haber problemas en la sociedad. Sí, no es que las cosas que tenían que pasar no iban a pasar, pero en medio de esa sequía, el Señor iba a ser arroyo de agua fresca para aquellos que confían en Él. Hermanos, este principio no ha cambiado y tiene que ver con el poder de Dios. Aleluya. No es que no iba a ser calor, iba a ser un calor sofocante, pero Él va a ser para su pueblo, para nosotros, como sombra de gran peñasco en día caluroso. ¿Se da cuenta? Esto tiene que ver con el poder de Dios. Aleluya. El cuarto punto, hermanos, es muy importante. ¿Sabe? Porque la estrategia de Satanás es limitar el servicio, utilizando una atadura que le sale muy bien. Mire, anda perfecta con todos los gobiernos, por lo menos en esta tierra donde habitamos. Las ataduras económicas. ¿Sí? A veces la iglesia no puede progresar porque hay ataduras espirituales que inciden sobre la economía. Anticipándose a los pensamientos de los discípulos, Jesús les advierte, porque también la vida no era fácil en aquel tiempo, hermanos. No era fácil. Entonces el Señor les advierte, después de decirle que los va a equipar y que los ha equipado con poder, les dice, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre, no lleven alforjas, no lleven túnicas, yo me voy a ocupar de ustedes. Estaba diciendo el Señor. ¿De qué manera? No lo sé, seguramente enviaría personas, hogares, sustento, de alguna manera. Porque ese es el poder de Dios, ligado al servicio de aquellos que les sirven de corazón. Hermanos, recordemos, ¿cómo se llamaba el profeta en el arroyo de Kerib? ¿Cómo? Elías. ¿Qué hizo el Señor? Una sequía tremenda. ¿Dónde lo envió? A un arroyo, para que tenga agua. ¿Y qué envió para darle de comer todas las tardes? Los cuervos. Vio que el cuervo es un animal que come carne, pero en vez de comer la carne, se la llevaban al profeta. Poder de Dios. Poder de Dios. Amén. Esto es importante, hermanos, de nuestra comunión con Cristo, del llamado, de la instrucción, del servicio en el poder de Dios y del sustento de parte de Dios. ¿Se da cuenta? Y lo último, hermanos, que quería meditar junto a ustedes. Una de las últimas características que no podemos dejar pasar por alto en este tiempo, hermanos, y que nos involucra a todos, son las palabras del Señor aquí en Mateo capítulo 10, como leíamos, versículo 6.
Miren lo que dice el Señor. Sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan a tierra de samaritanos, no entren, no vayan a donde están los gentiles, sino antes ustedes vayan a las ovejas perdidas de Israel. Hermanos, la enorme cantidad de sacerdotes, de levitas, de religiosos, miles de religiosos en aquella época no lograban llevar las almas necesitadas a Dios. ¿Se da cuenta? Miles de sacerdotes y religiosos no lograban saciar la sed de parte de Dios que aquellas almas tenían. La sed de Dios que tenían, aquellos estaban enfermos, endemoniados, incapacitados, sin salvación. Y Jesús les llama las ovejas perdidas. Y hermanos, esto de ovejas perdidas es un término muy profundo. A veces a nosotros nos parece poético, ¿vio? La ovejita perdida, decimos, como si fuera algo poético. Hay una profundidad enorme en esta palabra, en el original griego, hermanos. Oveja perdida, apólumi, significa aquellas ovejas que están prontas para morir, aquellas que están destinadas a perecer, aquellas que serán destruidas. Eso está diciendo el Señor. ¿Sí? Si no es un tema poético. Oh, la ovejita perdida, ¿cuánto hace que no venís a la iglesia? Hermano, vení a la casa de Dios, porque Jesús viene pronto. Nada de ovejita perdida. ¿Sí? A propósito, ahí estuve mirando, hermanos, no nos llamemos a confusión. Muchísimo cuidado con lo que miramos en Facebook, en las redes. Hay alguno que predica, la verdad que no lo vi todo, porque son 2 horas, pero dice, los escogidos se alejan de la iglesia. Los escogidos están en la iglesia, y si no, no son escogidos. Cuidado con lo que leemos y nos justificamos. Y tengo varios conocidos que no están en el Señor, que no se congregan, que amén, 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 le ponen hermanos, no se confundan, los escogidos no están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia, y si no, no son escogidos. Cuidado con lo que leemos, con prestar atención a esas cosas. ¿Sí? Mucho cuidado. Porque atribuyen a que los escogidos se van porque la iglesia los lastima. Entonces igual Dios los tiene en cuenta porque, bueno, se tuvieron que ir porque, en fin, decía este pastor, y se van, mire, decía este pastor, porque la maldad se multiplicó y a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Escuche, eso no lo dice para la iglesia, pastor. Eso lo dice para el mundo, para la sociedad. Para cómo va a estar la sociedad antes de la llegada de Cristo. Así que, mire, hermanos, cuidado con lo que nosotros miramos por la computadora, por favor. Y sepamos, como dice el apóstol, no como algunos se dejan de congregar, como tienen por costumbre, se acostumbran a dejarse de congregar, dice el apóstol. No es así. Los escogidos están dentro de la iglesia, no afuera. A ver, mis amados. Bien, aprovecho porque realmente uno ve esas cosas y le hace mal, hermano. Porque hay que decir la verdad de la palabra. ¿Sí? Así que, hermanos, las ovejas perdidas, hay algo que está como una carga en el corazón de Cristo. Y dice las ovejas perdidas, la palabra apólumi. Es decir, son ovejas, son cargas, son almas que van a morir, que pueden ser destruidas. Son ovejas cuyas vidas perecerán si no vuelven al Señor. A esos Jesús les envía a sus discípulos a buscar. ¿Se da cuenta? Así que este era el llamado urgente, la misión urgente, y es, hermanos, para nosotros la misión urgente que el Señor tiene. Lo es para cada uno de nosotros. Necesitamos predicar, como decía el apóstol, a tiempo y fuera de tiempo. A veces decimos, sí, mira, ahora estamos en noviembre, bueno, para marzo vamos a hacer una campaña y preparamos todo. Amén, gloria a Dios, está muy bien. Y por ahí el Señor viene en febrero y sonamos. Se quedaron sin recibir el mensaje.
Sí, vamos a organizarnos y a imprimir folletos para que ahora cuando viene el calor, antes no, ¿vio? La salvación es para cuando viene el calor nomás. Cuando vienen los días lindos. ¿Y los días feos qué hacemos? ¿Sí? No está mal, hermanos, prepararnos, hay que ser ordenados, imprimir folletos, proponer, fijar fechas, prepararnos con tiempo, está muy bien, pero hay un llamado, hermanos, hay muchas almas, muchas ovejas perdidas que son, ¿qué? Almas que están en peligro de morir. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a la eternidad sin Cristo, que perecerán y morirán para siempre porque se alejaron de Cristo. Muchos de ellos venían a la iglesia. A estos se está mandando a buscar Jesús. Parte del pueblo judío, hermanos. ¿Sí? Necesitamos entender que el llamado también es hoy. Y es mañana. Y es pasado. ¿Con cuántas personas nos encontramos? A mí me pasa en mi trabajo frecuentemente. A veces las administrativas las encontrás llorando, tienen un problema familiar. Pero dice, doctor, ore por mí. Sí, yo voy a orar, pero el domingo te espero, 10 de la mañana. Venite, encontrate con Jesús, que es el que te va a dar la vida eterna y la solución. ¿Sí? Hace unos meses atrás me paró otra empleada. Dice, ellas me dicen así, ¿no? ¿Tiene tiempo, doc, para mirar algo? Sí. Mire, acá hay una foto que mi mamá sacó. Ella apaga la luz de la pieza y se le aparecen 5 personas. Y me mostró, es increíble, en colores y todo. La luz apagada y estaban los 5 demonios. ¿Puede orar por mí? Sí que puedo. Vení a la iglesia, encontrate con Jesús, encontrate con tu Salvador. Y Él va a romper las cadenas. Hermanos, esas son ovejas que están perdidas. Y más allá de preparar nuestros folletos y preparar nuestras campañas, todos tenemos que predicar, todos tenemos alguien, un familiar, alguien, amados, que venía a la iglesia, que ya no viene, que está desalentado, que no conoce. El llamado es para hoy. Y para eso nos equipó Jesús. Y para eso nos llamó, nos instruyó, nos capacitó con poder y nos va a sustentar para gloria de su nombre. Para que podamos, bajo la gracia de Dios, hacer la tarea que Él nos encomendó. Necesitamos entrar cotidianamente en la misión. Y yo tengo llamado a gloria a Dios por los misioneros. Pero también tenemos un llamado ahora, hermanos. Con nuestra familia, con nuestros compañeros del trabajo. El Señor viene pronto. Sí, id antes a las ovejas que están para morir. Ir antes a buscar a las almas que perecerán eternamente. Esto nos dice el Señor. ¿Van a morir eternamente? No es una palabra poética, es una verdad que nos revela la Biblia, hermanos. Porque esta es la razón. Este es el sentir del corazón de Dios. Esta es la razón, hermanos, del llamado, de la instrucción, del poder y del sustento que Dios pone sobre su iglesia. Que podamos cotidianamente estar preparados conforme al corazón de Dios para ir a buscar a aquellos que están perdidos. Fundamento esencial de la iglesia, para el cual el Señor la llama, como decíamos, la instruye, le da poder y la sustenta. Amén. ¿Se entiende esta palabra? Vamos a estar de pie, vamos a orar a Dios. Aleluya. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, gracias, oh Dios, porque nos haces entender, Señor, cómo es tu corazón. Nos haces entender el sentir, la carga en tu corazón, Señor, que es de alguna manera la preocupación en el corazón de Dios, Padre mío, Padre eterno, que son esas almas, esas ovejas perdidas, Señor. Dios mío, las que pueden ser destruidas, oh Dios mío, las que perecerán eternamente, Señor, si no llega la voz y la luz del Evangelio de poder sobre ellas. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por el llamado, aleluya, porque nos has llamado para estar contigo y estamos contigo y estamos en comunión contigo, Señor.
Y las cosas viejas pasaron y el poder de Dios las ha hecho todas nuevas para nosotros. ¡Aleluya! Señor, porque has resucitado con poder de los muertos y porque venciste a Satanás en la cruz del Calvario. Señor, gracias por el poder que has derramado en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Señor, necesitamos fortalecer nuestra comunión, necesitamos seguir siendo instruidos y caminar por donde tú nos envías a caminar, pudiendo discernir los tiempos que pones delante de nuestro corazón, Señor, y hacerlo en el poder de Dios, poder que has derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo. Señor, y saber que en ese tiempo y en este tiempo, sirviéndote de corazón, Dios mío, tú sustentarás nuestra vida con poder. Señor, porque tú, Dios mío, no nos dices que no habrá sequedales. Habrá sequedales, pero tú serás como un manantial, como un arroyo en medio de los sequedales. Señor, tú no nos dices que no habrá días calurosos. Señor, pero tú serás como sombra de gran peñasco en esos días para cada uno de nosotros, los que te servimos de corazón. Padre, gracias te damos. Ayúdanos, instrúyenos, prepáranos, capacítanos. Derrama poder del Espíritu sobre nuestra vida, Señor, y susténtanos conforme a tu amor y a tu misericordia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza, mis amados. Vamos a alabar al Señor.